Si yo les preguntara cuántas veces en el Evangelio que acaba de proclamar el diácono escucharon el verbo recibir, ¿cuánto más o menos creyeran ustedes que lo escucharon? 7 veces. En la traducción en inglés aparece el verbo recibir 8 veces. Y esto ocurre solamente en 5 versículos. El texto está tomado del Evangelio de Mateo, del capítulo 10, versículo 37-42. En 5 frases, líneas, aparece el verbo recibir 7 veces en español y 8 en inglés. Yo cada día me convenzo más que tenemos que volver a una auténtica espiritualidad bíblica y una auténtica espiritualidad que brota de la tradición de la Iglesia con T mayúscula, no con T minúscula, la gran tradición de la Iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque precisamente de la espiritualidad bíblica y de la práctica de esa espiritualidad en la Iglesia es que brota nuestra salvación, brota nuestra santificación. Nuestra identidad como judeocristianos está enraizada en el entendimiento bíblico de lo que es la alianza del pueblo judío con Dios. Esas son nuestras raíces y la Iglesia tiene una práctica de 2000 años de esa tradición bíblica de la alianza judía en el Antiguo Testamento. Somos esa mezcla de esas dos realidades. Ahora, en la alianza hay varios elementos que hacen que la alianza sea alianza y que invita a que la alianza se practique y se vive. Pero hay uno de esos elementos que a nosotros se nos ha olvidado en el camino y que no sabemos que es parte esencial de la relación con Dios y es parte esencial de nuestro propio crecimiento como discípulos de Cristo. Y es la hospitalidad. La hospitalidad es una de las grandes virtudes a la que la alianza con el pueblo de Israel se pide, que se practique la hospitalidad. Viene de la palabra hospes, que significa literalmente huésped o un extraño. Y de ahí viene la palabra hospital. Cuando tú y yo pensamos en hospital, pensamos, pues ya sabemos lo que pensamos: enfermo, la cama, ICU, operaciones, inyecciones, todas esas cosas. El hospital bíblico y el hospital realmente medieval no era un lugar solamente para enfermos. El hospital era cualquier espacio que se creaba para que las personas encontraran descanso. Era un lugar de bienvenida para un huésped o para un extraño. La hospitalidad, por lo tanto, era la práctica, poner en práctica, en acción, ese dar bienvenida a un huésped que llegaba, a un extraño, y se le daba un espacio para que encontrara descanso, para que renovara su vida, para alimentarlo y para que encontrara fuerzas. No era solamente un lugar para enfermos, el hospital era un lugar de descanso y un lugar de paso. De ahí incluso viene la palabra hotel, viene de toda esta raíz, hospes, de dar bienvenida al extraño. En la tradición bíblica de la hospitalidad, el dar agua era de la parte más esencial de la hospitalidad, el ofrecer un vaso de agua, un contenedor de agua. Hay una cita de la autora Mary Elizabeth Sperry que dice que la hospitalidad era extremadamente importante en la Biblia, ya que en muchos pueblos, mucha gente eran nómadas, te estabas moviendo con tu ganado de un sitio a otro buscando precisamente agua y hierba para el ganado. Y que la mayoría de la tierra era desértica o era un espacio enorme, difícil, duro y seco. Por lo tanto, en ese ambiente, dice ella, el ofrecer un poco de agua era literalmente marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros tendemos a dar el agua por dada. Agua limpia, agua fresca, parece estar siempre en abundancia, sobre todo si vives aquí en el sur de la Florida. Abrimos la llave, inmediatamente, voilà, salió el agua. Y termina ella diciendo, pero esa realidad no es la realidad
para la gran mayoría de los habitantes del planeta. No hay acceso al agua limpia y al agua fresca. Hospitalidad. La hospitalidad da frutos en la vida de quien la practique. Escuchamos la primera lectura del segundo libro de Reyes. Eliseo, profeta, visitaba a una familia con frecuencia y escucharon la historia tan bonita de esta mujer que le dice al esposo un día: mira, Eliseo es un hombre de Dios, nos visita tanto porque no le hacemos un cuartito en el techo. Le hicieron el cuartito en el techo a Eliseo. Eliseo llegó, se encontró un día que le habían hecho su cuartito, llama al criado de la familia, le dice: ¿qué necesita esta gente? Y el criado le dijo: es una pareja ya mayor y nunca han tenido hijos. Y Eliseo llamó a la señora de la casa y le dijo: para el año que viene, para estas fechas, tendrás un bebito en los brazos. Así que ojo con la hospitalidad, moraleja. Vas a salir en estado. Pero es una historia linda, porque el no tener hijos en el Antiguo Testamento era una de las mayores desgracias. Y una de las grandes bendiciones para el mundo del Antiguo Testamento era tener hijos. La hospitalidad de esta gente dio fruto. Tuvieron un bebé. Dios los bendijo porque fueron bondadosos con Eliseo. En el Evangelio escuchamos los famosos recibir, 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 y al final aparece el texto del vaso de agua. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. La palabra recompensa en el Nuevo Testamento la puedes sustituir sin ningún problema por la palabra vida. Tendrás vida si le das un vaso de agua fresca a un pequeño. ¿Tú recuerdas alguna vez en tu vida en que has tenido mucha sed y que hemos dicho que no daría por un vaso de agua? ¿Saben que una de las cosas más difíciles cuando uno visita enfermos en el hospital es cuando a la persona se le ha quitado incluso el beber agua? Y que tú ves a la persona que te mira y te dice: padre, un poquito de agua, y tú dices: me botan del hospital, más nunca si se enteran que te di un poco de agua. Es desesperante tener sed y no poder tomar agua. Hay un ministerio bellísimo en el sur de los Estados Unidos, organizado por varias iglesias de diferentes denominaciones, incluyendo la nuestra, que se llaman Fronteras Compasivas. Y Fronteras Compasivas es un ministerio muy sencillo, pero muy cristiano, motivado por la fe y motivado por el deseo de que el mundo sea más amable. Y consiste en esto: en el desierto de Sonora, ellos van colocando tanquecitos de agua para que los inmigrantes que van atravesando el desierto no mueran una muerte terrible de deshidratación. Tan sencillo, colocar unos tanquecitos de agua a través del desierto. Yo, preparando esta reflexión, pensaba en mi propia vida: cuántas veces yo y cuántas veces tú, sobre todo en ciertos momentos específicos, tuviste que depender y tuve que depender yo de la hospitalidad de alguien. ¿Cuántas veces en el caminar de nuestras vidas llegamos a un lugar, llegamos aquí a Estados Unidos y tocamos en la puerta de un amigo, de un familiar, y nos dijeron: quédate aquí hasta que encuentres tu sitio? Y despertábamos, y todavía conozco gente que despiertan todas las mañanas durmiendo en un sofá-cama en una sala. ¿Cuánta gente nos abrieron las puertas? Y también tengo historias, porque las recibo en mi oficina, de personas que llegaron, les dieron hospitalidad y a la semana empiezan ¿sabes lo que es ojo, verdad? ¿Cuándo te vas? También hemos experimentado el jojú de cuándo te vas. Pero en general creo que la gente es buena. Yo antes decía que todo el mundo era bueno. Después tuve una experiencia y divergí la categoría y dije: la mayoría es bueno. Rehuso ahí más bajo de ahí. Me quedo en la mayoría es buena. Hemos experimentado en nuestra vida también la hospitalidad de gente. Y ahora que estamos mejores hoy, somos hospitalarios nosotros. Ahora que
tenemos la oportunidad de serlo si también nosotros ofrecemos esos espacios simbolizados por un vaso de agua. Yo hablé de la tradición católica. Yo sé que muchos de ustedes son muy devotos de San Benito y la medallita de San Benito para arriba y la medallita de San Benito para abajo. Pero San Benito es mucho más que una medallita. San Benito es un hombre que fue un monje que comenzó realmente el movimiento monástico en Europa en el siglo VI, que tiene cosas muy radicales. Y uno de los grandes consejos que Benito le dio a los monjes y a las monjas de los monasterios era que cuando llegara un forastero, un extraño, y tocara la puerta del monasterio, a la hora que fuese del día o de la noche, el monasterio tenía que recibirlo y tenía que acogerlo y darle agua y darle vino y darle pan y darle un espacio para dormir. Y San Benito dice, porque el extraño que toca la puerta es el mismo Cristo. Y cuando lo recibes, recibes al mismo Cristo. Siempre tú y yo tendemos a tenerle miedo al extraño, a lo que no conocemos. Y en el peor de los casos, tristemente, llegamos a demonizarlo de forma que no tengamos que lidiar con el extraño. El miedo hace que las puertas se cierren. Cerramos las puertas físicas, cerramos las puertas de nuestros corazones y poco a poco nos vamos quedando en un mundo muy estrecho y no dejamos entrar a nadie y en última instancia incluso Dios se queda afuera. Es difícil, y esto yo sé que ustedes lo han visto en nuestros países, incluso en aquí barrios de Miami, que tú vas manejando y todas las casas tienen más rejas que una cárcel. Yo la primera vez que fui a Puerto Rico, que adoro a Puerto Rico, me acuerdo que una de las cosas que más me impresionó fue ver las casas todas enrejadas. Ojalá que el corazón no lo enrejemos. Ojalá que el pensamiento no le echemos también cadenas. Porque podemos dejar a mucha gente fuera y podemos dejar a Dios fuera también. 8 veces hemos escuchado hoy la palabra, 7 veces, recibir, recibir, recibir. La alianza judía no ha terminado y la praxis católica tampoco ha cambiado. Nuestra santidad, nuestra sanación, nuestra santificación, nuestra salvación dependen mucho de cuán hospitalarios somos o no somos. Si recibimos, si damos la bienvenida, si tenemos una capacidad de acogida grande. Así que yo le pido al Señor por ti y por mí para que crezcamos en hospitalidad. Que nuestras iglesias, con todas las dificultades que están en estos momentos viviendo, no perdamos la capacidad de seguir siendo lo más hospitalarios posibles. Que nuestro mundo y nuestros corazones sean lugares de hospitalidad, que reciben al que está roto, al que está hambriento y al que está sediento, y encuentren en nosotros lo que siempre se encontraba en aquellos lugares que en la Edad Media llamaban hospitales, un lugar de descanso y un lugar de renovar fuerzas. Nuestras casas podrán tener cadenas y rejas, pero ojalá que el corazón no lo tenga para poder seguir recibiendo.